Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas, yo diría, más fascinantes y a la vez más retadoras de Rudolf Steiner. Hablamos de su plan para la transformación humana, de un sendero conocido como el Camino del Cristóforo. Claro. Y la primera pregunta que salta a la mente, para enmarcar bien todo este viaje, es ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Es un camino solo para santos, para unos pocos elegidos, un ideal casi inalcanzable? ¿O es algo más? ¿Quizás un modelo de desarrollo para el futuro de toda la humanidad? Ojo, porque esta pregunta es la que va a guiar todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, empecemos por lo básico. El nombre, Cristóforo. Literalmente significa portador de Cristo. Pero, y esto es clave, para Steiner la cosa va mucho más allá de la religión. Es casi un término técnico. Se refiere a un estado de conciencia superior evolucionado. A alguien que se convierte en un canal, un portador de lo que él llamaba las fuerzas solares. Pensemos en ellas como energías puras de creatividad, de conciencia, de vida. Y lo más importante, no es un don. Es un potencial que, según Steiner, solo se puede alcanzar a través de un esfuerzo muy consciente, muy deliberado. Muy bien, pues vamos con la primera sección, con ese primer paso, la llamada a la transformación. Y aquí Steiner nos pone los pies en la tierra desde el minuto 1. Antes de hablar de cualquier cosa mística, de meditación o de visiones, él insiste en algo. El camino exige una base, pero una base sólida, un fundamento que tiene que ser inquebrantable, anclado en el mundo real. Y aquí está su regla de oro, la que lo resume todo. Dice así: por cada paso que des en la búsqueda del conocimiento superior, da 3 pasos en la perfección de tu propio carácter. Esto, para Steiner, es que no es negociable. Es la base de todo su sistema. Lo que nos está diciendo es que el desarrollo moral, el trabajo sobre uno mismo, no es un extra, no es un complemento bonito, no. Es el requisito previo, absoluto, para tener cualquier tipo de visión espiritual que sea auténtica. O sea que, al final, el punto crucial es este. Esa base moral es como una especie de tecnología psicológica. Es la herramienta que construye la fortaleza interior, la claridad que se necesita para que cuando lleguen las percepciones no sean meras proyecciones de nuestro ego o de nuestros deseos, sino visiones genuinas, reales del mundo espiritual. Vale, y con esa base bien puesta pasamos a la acción. Vamos a la fase de entrenamiento práctico, al gimnasio del alma, por así decirlo. Aquí es donde se forjan las herramientas necesarias para esta transformación. Y aquí lo tenemos, el gimnasio del que hablaba. En esta tabla están los 6 ejercicios fundamentales. Fíjense, por ejemplo, en el primero, control del pensamiento. La práctica parece sencilla, ¿verdad? Enfocarse en un objeto, sin distracciones, durante 5 minutos. El resultado, una mente clara como el agua. O miren este otro, control de la voluntad. Hacer algo que uno mismo ha decidido, a una hora fija, todos los días. El resultado, estabilidad interna. Cada uno de estos ejercicios, como ven, está pensado para disciplinar y equilibrar una de nuestras 3 facultades, el pensar, el sentir y el querer. Y ojo, que no son meditaciones abstractas para evadirse, para nada. Son un entrenamiento diario, súper concreto. Y esto nos lleva a un punto que me parece fundamental. Aunque el objetivo final pueda sonar muy esotérico, los resultados son increíblemente prácticos, para el día a día. La práctica constante de estos ejercicios no aísla a la persona del mundo, todo lo contrario. La transforma en alguien más centrado, más compasivo, más resiliente en su vida cotidiana. Muy bien. Una vez que tenemos esa base moral y las herramientas de los ejercicios bien afiladas, comienza el ascenso. Un ascenso metódico, hacia una forma de conciencia completamente nueva. Este camino se despliega básicamente en 3 grandes etapas. Primero está la preparación. Aquí es donde se aprende a escuchar el mundo de una forma totalmente nueva. Luego viene la iluminación, una fase preciosa donde la propia naturaleza se convierte en una puerta, en un portal hacia la percepción espiritual. Y por último, el gran final, la iniciación, que es el clímax, el momento transformador de todo este proceso. Y justo en el corazón de esa iniciación llega uno de los momentos más cruciales, el encuentro con el llamado guardián del umbral. Y aquí Steiner es clarísimo para que no haya malentendidos. No es un demonio externo que viene a tentarnos, no. Es una imagen, una especie de espectro, formado por todo nuestro karma acumulado, por todas nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras omisiones del pasado. Es, en esencia, mirarse al espejo del alma sin ningún tipo de filtro. Y para poder sostener esa mirada, se necesita una valentía absoluta y una aceptación total de la propia sombra. Una vez superado ese encuentro con el guardián, vienen las pruebas simbólicas. La primera, la prueba de fuego. ¿Qué representa? Pues representa la capacidad de aguantar, de soportar la pérdida, el sufrimiento, pero sin perder la confianza, la fe en que, en el fondo, el cosmos tiene un sentido y es bueno.
Luego tenemos la prueba de agua. Esta es la capacidad de actuar con integridad, de mantener un rumbo claro, incluso cuando todo alrededor es confusión, es incertidumbre, y cuando parece que nadie nos apoya. Y por último, la prueba de aire. Esta es la culminación. Simboliza el ser capaz de actuar desde la inspiración interior más pura, desde la intuición, ya completamente libre de la presión externa, de lo que otros puedan pensar o aconsejar. Vale, ¿y qué pasa después? ¿Qué sucede cuando se superan estas pruebas? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la conciencia de alguien que ha completado este viaje? Vamos a verlo. Aquí se puede ver la metamorfosis en todo su esplendor, el antes y el después. Fíjense, el pensar que antes era reactivo, subjetivo, a merced de las circunstancias, se transforma en una fuerza creativa, en lo que Steiner llama una llama solar. El sentir que antes estaba encerrado en las emociones personales, mis alegrías, mis penas, se expande hasta convertirse en una compasión universal que lo abarca todo, y el actuar, que antes estaba movido por el ego o por el interés propio, se vuelca por completo al servicio desinteresado. Es una transmutación total de la personalidad. Y claro, todo esto lleva a un cambio de paradigma fundamental. El Cristóforo ya no se mueve por la fe, si entendemos fe como creer en algo que no se ve. No, opera desde la gnosis. ¿Y qué es la gnosis? Es conocimiento directo. Es una certeza que no nace de un libro o de un dogma que te han contado, sino de la experiencia personal, directa y verificable, de la realidad espiritual. Esto, a su vez, redefine por completo el concepto de milagro. Para el Cristóforo, un milagro ya no es una violación de las leyes de la naturaleza, algo irracional, no. Es la aplicación consciente de leyes superiores, las leyes del espíritu, que son tan coherentes, tan reales y tan lógicas como las propias leyes de la física. Pero, a ver, la pregunta es inevitable. ¿Por qué emprender un camino tan arduo? ¿Cuál es el propósito final de todo esto en el gran esquema de las cosas? Para Steiner, la respuesta está en la historia de la evolución humana. Este camino es la respuesta moderna a una búsqueda que es milenaria. Miren, en la antigüedad, los misterios guardaban este conocimiento para unos pocos iniciados, para una élite. Pero, según su visión, el evento del Gólgota fue un punto de inflexión. Plantó esa semilla de potencial divino en toda la humanidad. Y ahora, en nuestra era, en la era moderna, la tarea ha cambiado. Ahora es una tarea individual y consciente, cultivar esa semilla. ¿Para qué? Para preparar a la humanidad para su siguiente gran etapa evolutiva. Así que el punto crucial, el gran para qué de todo esto, es que el objetivo no es simplemente la salvación personal, el yo me ilumino y ya está. No, el Cristóforo se convierte en un agente de cambio, en un catalizador para ayudar a la humanidad entera a dar el siguiente paso en su evolución espiritual. Y con esto llegamos al final. Y es una idea potentísima. Lo que empieza como un viaje intensamente personal, un trabajo de autodisciplina, de transformación interior, al final revela un propósito que es profundo, que es de alcance mundial, una disciplina individual para forjar un destino colectivo. Esa es la idea, tan provocadora como esperanzadora, que nos deja el camino del Cristóforo.